Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Presenta la siguiente entrevista, Yerba Mate Andresito. Un sabor que se comparte. Qué buen tema, Roberto. Y este tema lo vas a escuchar todos los jueves. Lo vamos a tener ya en alguna promo que vamos a hacer. Recién ya nos estábamos fotografiando también para las redes sociales. Porque está con nosotros el abogado Javier Millán Barredo, que ya ha tenido participaciones en la radio dentro de una faceta que le gusta y mucho, que le podríamos decir que le apasiona, que es la historia. Y los jueves de 13 a 14 tendremos un espacio aquí en la radio que desde ya saludamos con beneplácito, hasta te diría, Javier, con algarabía, que lo tengamos a partir de esta semana. Todos los jueves de 13 a 14 horas hablemos de historia con dos abogados. A Javier ya lo conocemos porque ha tenido participación en la radio, introduciéndonos en ese contexto muy válido, porque nosotros nos ocupamos generalmente de la actualidad, del día a día, pero todo tiene un contexto mayor. Los periodistas hasta tenemos la obligación de contextualizar la información. Claro que muchas veces ir hacia todo ese contexto histórico es imposible desde ese día a día, desde el cotidiano periodístico. Por eso, bienvenido a Hablemos de Historia, que lo tendrá junto a su colega, también abogado, Martín Moreira, a quien lo conocimos personalmente en esta reciente campaña y nos pareció muy formado. Todo lo que hizo durante la campaña por la Defensoría del Pueblo aparecía como muy fundamentado, y nos pareció de lo mejor que nos dejó ese debate por la reciente Defensoría del Pueblo. Así que va a tener además un compañero de ruta allí, radial, que nos parece también le hará un aporte realmente interesante. Así que bienvenido, doctor Javier Millán Barredo, un gusto tenerte por la radio nuevamente. Buen día. Bueno, buenos días, Tony. Para mí es un gusto, para mí es un honor estar acá. Un honor que me hayan convocado, yo te agradezco, y que me hayan dado un espacio para hablar de historia. La intención es volver a reeditar aquel programa que teníamos, que empezamos en esta radio, que se llamaba HDH, Hablemos de Historia. Y la idea, vuelvo a repetirla una vez más, no es hablar de historia del año 1945 para acá. La historia más linda, la historia que no genera polémicas, para no herir susceptibilidades, es la historia de 1945 para atrás. Tenemos Malvinas, tenemos nuestros héroes de la Revolución de Mayo, tenemos toda la campaña libertadora de América, tenemos todas las efemérides mundiales que han ocurrido en el mundo, como el invento de tal o cual cosa, o la destrucción de las Torres Gemelas, o un montón de hechos que vale la pena recordar, y que, bueno, es un honor para mí que me hayan dado este espacio para hacerlo todos los jueves desde 13 horas a 14 horas. Con el doctor Moreira, que es un señor, ¿no? ¿Ya tienen una relación en ese sentido, inclusive como revisionistas de la historia? Mira, el doctor Moreira siempre lo admiré porque es un chico que ha elegido los libros. Vos cuando ejercés la profesión podés elegir otros caminos. Él eligió los libros, como lo elegí yo en mi época.
y trabaja con honestidad. Y eso es para mí, sinceramente, otro honor que él haya aceptado mi invitación de participar y ayudarme en el programa. Qué bueno, va a estar todos los jueves de 13 a 14. La cortina musical ya es introductoria, ya invita a escuchar el programa que tendremos los jueves de 13 a 14. Nos va a gustar, Javier, que en la mañana de Cuentas Claras de los días jueves nos hagas algún anticipo, nos adelantes algo de la temática que vas a tener ese jueves y después lo vamos a escuchar para ver qué rescatamos de ahí también con vistas a cierta continuidad en el análisis, en el debate. Aquello que por allí decías, no ingresar mucho a la polémica con temas históricos más cercanos y que por allí ya generan diferencias. Bueno, la historia tiene también de eso y tiene miradas diferentes. No hay algo lineal, sino que hemos visto en los últimos años con cierto revisionismo de la historia historiadores nuevos que fueron abriendo otras miradas, inclusive hasta de los indiscutibles próceres. Bueno, vos sabés que todas las revoluciones en el mundo, te cuento primero que es una revolución, políticamente hablando. Ajá. La revolución es el cambio abrupto de las estructuras políticas, pero en forma instantánea. Si el cambio demora 10 años, es un cambio, no es una revolución. Las revoluciones generalmente duran no más de una semana y generalmente se hacen en un solo día, como la Revolución Francesa. Instalaron una guillotina y bueno. Lo que te quiero contar es que las revoluciones en el mundo se han hecho con sangre. Uh-huh. Ha corrido mucha sangre en cada revolución. La Revolución Comunista, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, etc. La única revolución en donde no se tiró un solo tiro fue en la nuestra, el 25 de mayo de 1810. Pero aquellos tiros que no nos tiramos ese día, nos los fuimos tirando hasta ahora. Uh-huh. Porque después vinieron los gobiernos militares con sangre, los movimientos revolucionarios con sangre. No quiero decir quién tenía razón o no, pero quiero sí contarte que la sangre que no corrió aquel día está corriendo hasta ahora, desgraciadamente, en nuestro país. Claro, con la famosa brecha a la que ahora nos referimos con esto de que siempre estamos enfrentados. Y esto viene de hace mucho tiempo, es cierto. Aquella puja entre unitarios y federales que también partió el país y con mucha sangre de por medio. Bueno, esto será Hablemos de Historia los jueves de 13 a 14. Nos va a gustar tener algún título, algún anticipo los jueves a la mañana en Cuentas Claras, para prestarle debida atención, para hacer un recordatorio también a nuestra audiencia, y lo vamos a escuchar con mucha atención porque siempre viene muy bien aprender de la historia. La historia nos enseña y deberíamos tratar de aprender de ella para no repetir tantos errores. También recién decías de las dictaduras militares, hubo un periodo de esta historia argentina de reiterados e insistentes golpes militares, dictaduras cívico-militares, porque también hay que decir también que participaron civiles, tenían sí, la complicidad duda. Civil, que ahora parece la democracia después del nunca más, de la etapa alfonsinista, revisando los alcances que tuvo esa última dictadura y enjuiciándola, instalaron un nunca más que la verdad nos ha dado una continuidad democrática ya histórica. Una visión futura totalmente distinta para el país. Uh-huh. El país no es el mismo después del nunca más. Tal cual. Que fue todo un revisionismo con gente muy capaz, donde estudiaron los alcances de la dictadura y todas sus consecuencias. Ahora, te cuento algo, para Tony, instalar esa conciencia de nunca más. Te cuento algo y le cuento Pero tiene también que ver con la importancia de la historia, ¿no? Porque el nunca más fue producto de revisar ese pasado. De revisar aquel pasado. Para concluir en el nunca más. Para concluir en la verdad. Y pueden haber diferencias de 30, 29 o 10. Aunque haya sido uno, alcanzaba y sobraba, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero contarte es de que la idea nuestra con el doctor Moreira no es tampoco venir acá a dar clases de historia, sino venir a hablar de la historia como hablan dos personas comunes y tratar de instalar la historia en la mesa de los oyentes. Seguramente
quienes nos escuchen no van a estar de acuerdo con algunas cosas que digamos, porque la historia también es según quien la escribe. La escriben los que ganan y hay otra historia, como dice la canción. Tal cual. Ahora, la idea nuestra es venir a instalar la historia como tema de debate en el grupo de amigos, en los grupos familiares, en la gente que nos escuche y que le gusta la historia. No es venir acá a dar cátedras de historia, ni hacer payasada, como quien dice. Venimos a hablar de historia para instalar la historia como tema cotidiano. Saber nuestra historia es conocernos. Esa es la idea. ¿Entiendes? HDH decía de sus iniciales, hablemos de historia, los jueves de 13 a 14 con Javier Millán Barredo y Martín Moreira. Qué buena dupla, la verdad que ya nos entusiasma esta nueva propuesta en un horario en el que venimos agregando, ¿no? Tenemos los lunes Voces de la Selva con el querido Claudio Salvador desde Iguazú, los martes Hola Europa, ese programa del Club Europeo que tiene tanto que ver con nuestras nacionalidades de inmigrantes aquí en nuestro medio. Los miércoles a Silvia Sapsuk haciendo Sapsuqueando y los jueves se agrega entonces de 13 a 14 hablemos de historia. Bueno, esperamos para el jueves a la mañana algún anticipo de qué es lo que será ese día, así recordamos el inicio del ciclo. Bueno, tenemos esa misma mañana. El 9 de julio tenemos un montón de temas para hablar en la actualidad, pero también vamos a hablar y voy a dedicar especial énfasis en una idea que he leído hace un tiempo atrás y me pareció muy correcta, o por lo menos explica la situación de una mejor manera que otros, que es el origen de la pobreza en América. O sea, ¿por qué los países de América somos pobres? ¿Por qué Brasil no lo es? Y hay razones históricas para los autores que justifican esa situación y ese sería un tema que vamos a tocar este jueves, si Dios quiere. Bueno, un gusto nuevamente, Javier, bienvenido y estaremos atentos todos los jueves de 13 a 14. Un honor para mí y un gusto, Tony, por la gracia que tengo de poder hacer este programa junto con el doctor Moreira. El gusto es nuestro y los vas a tener entonces, querida audiencia, los jueves también incorporando más propuestas a nuestra programación. Bienvenidos sean. En este caso con Hablemos de Historia, los jueves de 13 a 14 horas. Pasaba con este anticipo el doctor Javier Millán Barredo. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Pedí las empanadas, los sándwiches de milanesa, las pizzas más ricas vía WhatsApp 3755 39 18 88. El WhatsApp de Sabores.